Esto, repito, de Deutsche Welle, apenas iniciando la jornada. Luego France 24 nos habla de que el sábado 28 de octubre, un día antes de las elecciones regionales en Colombia, una persona murió y otras 4 resultaron heridas en un ataque a las instalaciones y personal de la Registraduría Nacional, organismo que organiza los comicios en el municipio Gamarra del departamento de César, al norte del país. Y luego en EFE leemos que las autoridades colombianas capturaron a una mujer que tenía en su poder 22 cédulas de ciudadanía y a otra con 26 sobres de dinero. Lo informó este domingo la Fiscalía, que hizo otras 100 capturas durante la jornada de elecciones regionales y locales. Las autoridades constataron que ningún documento le pertenecía y fue trasladada para su judicialización por el delito de ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula. Lo dijo la Fiscalía en un comunicado sobre la mujer capturada en Ocaña, ciudad del departamento norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En Villavicencio, capital de Meta, fue detenida en flagrancia una mujer que tenía en su poder 26 sobres con 100.000 pesos cada uno, unos $24, que al parecer pretendía ingresar a uno de los puestos de votación. Y hay una nota más, la tiene EFE. El ex senador Carlos Fernando Galán, del Partido Nuevo Liberalismo, es el virtual alcalde electo de Bogotá al obtener 1.299.757 votos. Eso equivale a 48,84% en esos comicios locales y regionales. Con 87,77% de los votos computados, Galán supera al independiente Juan Daniel Oviedo, que obtiene 536.833 papeletas, y el también ex senador Gustavo Bolívar, de la coalición oficialista Pacto Histórico, que suma 500.169 votos, lo que representa 18,8%. Pues a Colombia nos vamos. Tenemos nosotros en la línea telefónica a Ricardo González, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día, ¿qué tal? Hola Román, saludos, feliz día para todos. Políticamente hablando, Ricardo, ¿quién gana las elecciones? ¿Qué sector? ¿Qué coalición? ¿Cómo queda el actual presidente Gustavo Petro? Bueno, es una pregunta dificilísima de resolver y te voy a contar por qué, por la cantidad de elecciones que se juegan, lo estabas mencionando, más de 1.000 alcaldes, 32 gobernadores, en fin, pero mirando... La respuesta a vuelo de pájaro es que Colombia frenó la tendencia a la izquierda que había generado el presidente Petro hace un año, el movimiento hacia la izquierda, y digamos que se frenó de alguna manera en el centro político. Por lo menos ese es el resultado que nos dice la elección en Bogotá. En Bogotá gana Carlos Fernando Galán, hijo del asesinado líder del nuevo liberalismo por Pablo Escobar hace 30 y tantos años, que Luis Carlos Galán Sarmiento. Es un hombre que había intentado por 3 veces, esta era la tercera vez, ser alcalde de Bogotá, y finalmente lo consigue con una votación contundente. Entonces, en lo que tiene que ver con Bogotá, donde él logra 1.500.000 votos, la derrota para el presidente Petro es clarísima, porque su candidato, que es Gustavo Bolívar, logra apenas el 18%, una votación bajísima, teniendo en cuenta que Petro tenía en Bogotá su fortín. En segunda vuelta había obtenido un 60% en segunda vuelta de hace un año, y pues ahora su capacidad se reduce, como les digo, a eso, al 18 o 20%, que es lo que obtiene Gustavo Bolívar. Entonces, con la mirada puesta en Bogotá, hay derrota para Petro, pero él, Román, está cobrando de alguna manera algunas gobernaciones que está ganando en varios departamentos del país. Okay. Carlos Fernando Galán, este nuevo alcalde, el alcalde electo de Bogotá, ¿tiene posibilidades de hacer más en la política? ¿Es el inicio de una carrera que le podría llevar a dónde? ¿Qué dirías, Ricardo? Pues mira, Roman, paradójicamente uno pensaría que, y no, es la realidad. La alcaldía de Bogotá es el segundo cargo por elección popular más importante del país, y muchos terminan catapultados como alcaldes de Bogotá, terminan catapultados como presidentes. Pero mira que Carlos Fernando Galán, en el debate que hicimos nosotros, la silla vacía con el Noticias Caracol el viernes pasado, hacemos una serie de preguntas de sí y no, y en una de las preguntas estaba: ¿quiere ser presidente de la República? Y Galán fue el único que dijo que no. ¿Y le crees? ¿Le cree la gente?
No, claramente no, pero digamos, dijimos en la sala de redacción que esa es una respuesta que seguramente después se la van a cobrar como típicamente se la cobran a los políticos, diciéndole cuando eventualmente se lance. Pero lo que sí es cierto, Roman, es que esta es una familia de políticos, les decía que es el hijo de Luis Carlos Galán, y él tiene un hermano mayor que se llama Juan Manuel Galán, que ya aspiró a la presidencia, fue precandidato el año pasado, y se especula que pueda ser candidato presidencial en el 2026, así que por eso se cree que el que piensa ser presidente es el hermano mayor. Exacto. Estamos conversando con Ricardo González, periodista analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Preguntaba por Gustavo Petro, cómo resultaba Gustavo Petro luego de la elección, pero puedo preguntar lo mismo por Federico Gutiérrez, por Fico Gutiérrez. ¿Cómo queda él? Federico Gutiérrez, el ex candidato presidencial hace un año, un ex candidato presidencial que tenía el apoyo de todos los partidos políticos tradicionales, no logró pasar a la segunda vuelta el año pasado, y ayer, digamos que de alguna manera obtuvo una revancha. Federico Gutiérrez logra arrasar en el departamento de Antioquia, que digamos era lo esperado, porque es su fortín, fue donde ganó en primera vuelta hace un año, pero logra extender su poderío, el poderío de su partido en algunas regiones. Logra 3 gobernaciones, a pesar de que es un partido que acaba de nacer, logra 3 gobernaciones departamentales, logra meterse en el top 10 de los partidos más votados al Consejo, así que de alguna manera tiene una victoria que empieza a ser, es pequeña, pero empieza a extenderse. Y ahí te doy un dato adicional, Román. La registraduría hace un top 10 dentro de su página web de los partidos más votados a diferentes corporaciones. Y como les digo, en el top 10 aparece, en el top 10 del Consejo aparece el partido Creemos de Federico Gutiérrez, pero ninguna de estas mediciones, de las 5 de ese top 10, aparece el pacto histórico del presidente Petro, para que ustedes también dimensionen desde ahí que hay un golpe, por supuesto, al partido del presidente. Petro, por cierto, le escuchaba yo arremeter contra el CNE entiendo, una inhabilitación de candidatos poco antes de las elecciones. Y sí recuerdo la cita textual cuando dijo es disparar la violencia, entendiendo que todavía hay, y la entiendo muy robusta, separación de poderes en Colombia. ¿Qué podemos esperar? Esta es la posición del presidente contra el CNE. ¿Quién debe actuar ante esta denuncia? Pues realmente lo que hizo el CNE en Colombia fue muy polémico, porque es un órgano político conformado por magistrados de diferentes partidos, muchos de ellos, hay que decirlo, cercanos al presidente Petro, que logró mayorías hace un año. Tomaron decisiones contra candidatos considerados tradicionales, pero que no eran necesariamente petristas. El presidente se metió a defender candidatos que no eran petristas, pero Roman, esto va más allá de una pelea sobre estas elecciones o de su partido. Es una pelea casi que filosófica de Gustavo Petro, desde que fue destituido como alcalde de Bogotá, de seguir esa idea que digamos también la tiene inspirada en lo que pasó con Leopoldo López allá en Venezuela, de que una entidad administrativa no puede destituir o quitarle los derechos políticos a un político. Entonces, digamos que eso está inspirado en eso de la CIDH de Petro, más que en una pelea específica con uno de los poderes del poder público. Ya, y solo para terminar esto ya, Ricardo, pero mencionabas, y sí, así lo entendemos hace mucho tiempo, que el de alcalde de Bogotá es el segundo cargo más importante luego del de presidente en Colombia, y que prácticamente es un trampolín para la presidencia quien se hace de esa alcaldía. ¿Claudia López tiene esa aspiración? Exactamente, Claudia López termina la alcaldía realmente muy impulsada, porque había tenido, digamos, la pandemia la había golpeado, el estallido social que vivimos en Colombia en 2021 la había golpeado, la inseguridad, la movilidad difícil en Bogotá la tenían con una popularidad baja, más o menos del 30%, en las últimas encuestas había subido a más del 40%, y ayer de alguna manera logra una victoria en 2 sentidos. Uno, sus listas al Consejo y a las juntas administradoras locales, que son los ediles de la ciudad, logran ser las más votadas. En el primer lugar
es su partido, el Partido Verde, y aunque ella no pone el heredero, en el debate que te decía del pasado viernes, Galán dijo que Claudia no había sido una buena alcaldesa, pues no gana el mayor opositor de ella, que es Gustavo Bolívar, del presidente Petro. Yep. Claudia López llega con, digamos, un camino bastante abonado para las elecciones presidenciales de 2026, a las que seguramente se presentará como candidata. Claro, cosa que no verán con buenos ojos los venezolanos que residen en Bogotá, habida cuenta de aquellas polémicas y reiteradas declaraciones de que la violencia que se registraba en la capital de Colombia pues era responsabilidad básicamente de los venezolanos que allí se habían asentado. Muchísimas gracias, Ricardo. Claro, Román, un saludo para todos y como siempre gracias por estar pendiente de lo que ocurre en Colombia. Muchísimas gracias, muy interesado siempre. Ricardo González, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá, 651. Otros titulares internacionales, por ejemplo, El Salvador. Autoridades de ese país detectaron este domingo alerta